Hubo un momento en que Microsoft parecía invencible. Un coloso de acero y vidrio, sentado sobre el escritorio del planeta, dictando cómo trabajaban millones de personas cada mañana. Tenía dinero, ingenieros, prestigio, distribución. Tenía todo lo que, en teoría, hacía falta para conquistar también el siguiente territorio. Y ese territorio cabía en la palma de la mano. El problema fue que, cuando vio el futuro acercarse, no lo reconoció como una revolución. Lo confundió con una simple extensión de su imperio. Y en tecnología, ese tipo de error no suena como un tropiezo. Suena como una puerta blindada cerrándose por dentro. Durante años, la lógica parecía sencilla. Si Windows había dominado la computadora personal, el salto al móvil era casi una consecuencia natural. Pero esa idea escondía una trampa letal. Microsoft no entendió que el bolsillo no era una sucursal del escritorio. Era otro universo, con otras leyes, otros reflejos, otra intimidad. Un teléfono no era una PC más pequeña, era una nueva piel digital. Mientras el gigante seguía pensando en heredar el pasado, el mercado ya estaba aprendiendo a tocar, deslizar y vivir de otra manera. Y cuando una era cambia de forma, el poder acumulado puede convertirse en equipaje mojado. Poco después, Apple irrumpió con el iPhone y reescribió la gramática del móvil. La pantalla táctil dejó de ser curiosidad para convertirse en lenguaje. El software dejó de sentirse como una oficina comprimida y empezó a parecer magia pulida. Microsoft ya estaba presente con Windows Mobile, sí, pero su sistema olía a otra época. Teclados, stylus, menús rígidos, una mentalidad diseñada para miniaturizar el escritorio en vez de reinventar la experiencia humana. Esa fue la primera grieta real. No estaba llegando tarde a un producto. Estaba llegando tarde a una civilización entera. Aún así, la reacción no fue la de una empresa aterrada ante un cambio de época. Fue la reacción de un imperio convencido de que su peso bastaría para doblar la curva del mercado. Más tarde apareció Windows Phone, un reinicio elegante, moderno, incluso visualmente distinto. Sobre el papel, era la señal de que Microsoft por fin despertaba. Pero un sistema operativo no vive por su diseño, vive por el pulso de su ecosistema. Necesitaba aplicaciones, entusiasmo, desarrolladores, socios y, sobre todo, una razón emocional para existir. Y eso no se fabrica con diapositivas. Se gana. Y Microsoft estaba descubriendo, demasiado tarde, que el usuario no compra solo un dispositivo. Compra un hábito del que ya no quiere salir. Ahí entra una figura decisiva, Stephen Elop, ex ejecutivo de Microsoft, luego convertido en líder de Nokia, apareció como el puente entre dos gigantes heridos. Por un lado, Microsoft necesitaba una nave física para aterrizar su software. Por el otro, Nokia necesitaba una tabla de salvación antes de hundirse en el nuevo océano táctil. La alianza sonaba estratégica, casi heroica. Pero debajo del discurso había otra verdad, más fría y más áspera. No era la unión de dos fortalezas, sino el abrazo de dos urgencias. Y a veces, cuando dos náufragos se aferran el uno al otro, no crean equilibrio. Se hunden con más peso. La realidad del mercado no tardó en responder. Mientras iPhone consolidaba prestigio y Android se expandía como una marea imposible de contener, Windows Phone seguía buscando oxígeno. Su cuota de mercado cayó de 2.7% a 1.5% entre el tercer trimestre de 2010 y el de 2011, según Gartner. Parece un número pequeño, pero en el mundo móvil era un latido que se apagaba. No era solo perder terreno, era perder destino. Porque en estas guerras, cuando los usuarios no llegan, los desarrolladores no construyen. Y cuando los desarrolladores no construyen, los usuarios tampoco regresan. Así nace la espiral más cruel de todas, la plataforma vacía. El problema no era únicamente técnico, era cultural. Microsoft venía entrenada para otro tipo de batalla. Licencias, escritorio,
ciclos más lentos, poder empresarial, compatibilidad como religión. El móvil exigía otra disciplina. Integración obsesiva, velocidad brutal, una sensibilidad quirúrgica para entender la experiencia cotidiana de una persona con el mundo en la mano. No bastaba con ser sólido. Había que parecer inevitable. Y Microsoft, llena de talento y recursos, seguía intentando traducir la sintaxis del escritorio a un territorio que ya había decidido hablar otro idioma. Dentro de la propia compañía, además, el móvil no reinaba solo. Tenía que pelear a tensión con el negocio empresarial, la nube, Xbox, el escritorio, las herramientas de productividad. Todo era importante. Y cuando todo es importante, nada recibe la devoción absoluta que exigen las guerras existenciales. Ese fue otro error silencioso. El futuro no siempre pide inversión. A veces pide sacrificio. Pide aceptar que lo que te hizo gigante puede impedirte moverte con la violencia necesaria para sobrevivir. Y Microsoft aún no estaba lista para amputar el pasado. La apuesta se volvió más extrema cuando decidió comprar el negocio de teléfonos de Nokia. La operación, anunciada en 2013, fue leída como un intento de controlar hardware y software al mismo tiempo, imitando la integración que había convertido a Apple en una máquina de precisión. El precio visible rondó los $7.2 mil millones, y varios análisis elevó el costo total asociado a cerca de $9.4 mil millones. No era una compra, era una declaración de emergencia. Microsoft no estaba adquiriendo una victoria, estaba comprando tiempo, pero el mercado ya había tomado partido, y el tiempo, en estas batallas, suele ser el activo más caro y más cruel. El hardware Lumia tenía identidad, color, incluso personalidad, pero no logró romper la percepción central. Seguía siendo una tercera opción en un mundo que ya había repartido la corona entre dos reyes. iOS poseía el aura del ecosistema cerrado y pulido. Android, la expansión masiva y ubicua. Microsoft, en cambio, peleaba por instalar una convicción que nunca terminaba de prender. Y en una guerra de ecosistemas, la percepción lo es todo. Si el consumidor siente que una plataforma es secundaria, la plataforma empieza a morir mucho antes de que lo admitan los balances. Entonces llegó Satya Nadella y con él, el lenguaje de la cirugía. Microsoft anunció un recorte de hasta 18.000 empleos en 2014, una de las olas más duras de su historia reciente. El mensaje no era decorativo. Era un reconocimiento de que la estructura heredada, especialmente la vinculada a Nokia, se había convertido en un edificio demasiado pesado para seguir fingiendo futuro. Nadella habló de crear la organización y la cultura necesarias para hacer reales las ambiciones. Esa frase sonaba corporativa, pero en el fondo decía algo brutal. El problema no era solo el producto. Era el alma operativa del gigante. Apenas después, cayó la cifra que congeló la narrativa por completo. Microsoft reconoció un write-off de $7,6 mil millones relacionado con Nokia. 7.6 mil millones. No era una pérdida, era un ancla arrancada del fondo del mar con sangre contable. Era el momento en que una apuesta deja de llamarse visión y empieza a llamarse error histórico. Lo que había sido presentado como el puente hacia la relevancia móvil quedó reducido a una herida registrada en los libros, una cicatriz de números fríos que, aún así, ardía. Luego vino el apagamiento. Lumia se fue desvaneciendo entre 2016 y 2017 como una luz de neón que parpadea en una avenida vacía. La cuota de Windows Phone se volvió marginal hasta casi desaparecer. Y así quedó escrita una de las derrotas más desconcertantes de la era tecnológica. Microsoft no perdió por falta de dinero. No perdió por ausencia de talento. Perdió porque confundió dominio pasado con derecho natural al futuro. Porque creyó que su nombre bastaba para alterar hábitos ya sellados. Porque intentó entrar a una fiesta cuando la música, las reglas y hasta el lenguaje ya habían cambiado. Y esa es la lección incómoda.
A veces la fortaleza de un imperio no lo protege del próximo terremoto. Lo vuelve más lento para oír las grietas bajo el suelo. Microsoft siguió siendo inmensa, rentable y decisiva en otras fronteras. Pero en el móvil, su historia quedó como una advertencia tallada en metal. Puedes gobernar una era entera y aún así fallar en la siguiente si te enamoras demasiado de la forma en que antes ganabas. Y hasta aquí llego yo. Sí, yo, una inteligencia artificial que escribió este video. Y como todavía puedo tener algunas alucinaciones, o meter algún dato torcido, te reto a dejar en comentarios cualquier error que hayas detectado. Si te gustó esta historia, suscríbete, dale like, y quédate cerca. La próxima caída legendaria ya nos está esperando.